5, 4, 3, 2. Bienvenidos sean todos ustedes a este su lugar no tan seguro llamado El Rincón de las Pesadillas. Me presento, mi nombre es Jesús Hernández y como cada miércoles seré quien esté encargado de dar lectura, como algunos ya saben, a todo tipo de libros de terror, de suspenso, de asesinos seriales, teorías conspiranoicas, psicología criminal y todo aquello escabroso a lo cual la mente humana tiene acceso. Vamos a cambiar un poco la dinámica de estos episodios vaya, el anterior fue el con el que iniciamos y esperemos seguir así, siempre y cuando haya interacción de todos ustedes. Voy a comenzar dando lectura a algunos comentarios. No me es posible dárselos a todos, aunque no son tantos, no quisiera llevarme demasiado tiempo para no hacerlos esperar. Va a ser un promedio de 3 a 5 comentarios de ustedes los que voy a estar leyendo en cada uno de los capítulos. Vamos a iniciar entonces con la primera mención, que es para Angélica Vázquez 3726, quien comenta: qué voz, gracias, lo disfruté mucho. Gracias a ti, Angélica, qué bueno que te haya gustado y gracias también por todos y cada uno de los comentarios que has dejado en los demás videos. La segunda mención es para Karen Juliet Rodríguez Bonil 2628, quien nos comenta: muy buenos relatos, saludos desde Colombia, saludos para ti desde México, qué bueno que te ha gustado, qué bueno que estés viéndonos desde allá y espero un día no muy lejano visitar para allá. Esperemos que las cosas salgan bien y que así sea. Nuevamente, saludos desde Durango, México, para ser exactos. El tercer comentario es de Irving Ijar M82. Excelente amigo, mucho éxito, excelente relato. Irving, quien tengo el gusto y el honor de conocer, es un gran amigo. Pues muchas gracias. Si bien muchas de las cosas que llegamos a hacer o que llegamos a emprender, la mayor presión es el círculo cercano. Me da gusto saber que tanto tú como otras personas que forman parte de un círculo a quienes conozco de manera personal y que también aprecio, les está gustando este proyecto. Vamos a pasar con la cuarta y última mención. Es para Emanuel González 5277, quien dice: algo me hizo quedarme esta noche a leer este relato. Después lo pude escuchar contigo. Espero que continúes. Mucho éxito. Postdata, me encanta tu fondo. Muchas gracias por tus buenos deseos. Qué bueno que lo estés disfrutando. Tú que estás leyendo el relato, perdón, el libro, te darás cuenta que no estoy leyendo los relatos en un orden específico, sino comenzamos de un relato el más breve y hemos ido pasando a relatos un poco más complejos, un poco más extensos y a la vez se han ido extendiendo los videos. Gracias, gracias por el fondo, mi colección personal. Todo inició como un pequeño hobby tanto por la lectura como por las figuras. Y qué bueno que sea de su agrado. Entonces, sin más por el momento, vamos a pasar ahora sí a lo que en verdad nos tiene aquí a todos nosotros, lo que es la lectura del sexto relato del libro Si te gusta la oscuridad, del escritor Stephen King. Este relato se llama Lori. Lori es una hermosa perrita border collie y bueno, no diré más. Espero que se dejen sorprender. No, sí, voy a agregar algo más. Hay quienes piensan que uno de los relatos más extensos que tiene este libro es el que, vaya, el principal de todo este compendio de escritos. Sin embargo, sinceramente creo que Lori, o vaya, el relato de Lori, fue lo que dio lugar a la inspiración de la portada de lo que es este libro, al menos la portada principal. Entonces, vamos a iniciar, no sin antes recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. Lori. 6 meses después de la muerte de su esposa, tras 40 años de matrimonio,
Lloyd Sunderland recibió la visita de su hermana, que viajó en coche desde Boca Ratón hasta Cayo Víbora. Llegó con un cachorro de color gris oscuro que, según ella, era un cruce entre un Border Collie y Moody. Lloyd no sabía que era un Moody, ni le importaba. «No quiero un perro, Beth. Lo último que quiero en este mundo es un perro. Apenas puedo cuidar de mí mismo». «Eso salta a la vista», dijo su hermana mientras desenganchaba del collar del cachorro una correa tan pequeña que parecía de juguete. «¿Cuánto peso has perdido?» «No lo sé». Ella lo evaluó. «Diría que unos 7 kilos. Eso podías permitírtelo, pero no mucho más. Voy a prepararte un revuelto de huevos con salchicha y pan tostado. ¿Hay huevos?» «No quiero revuelto de huevos con salchicha», dijo Lloyd atento al perro. El animal se había sentado en la moqueta blanca de pelo largo y Lloyd se preguntó cuánto tardaría en dejar una tarjeta de visita ahí. La moqueta necesitaba una buena limpieza con aspiradora y posiblemente también un lavado, pero al menos nadie se había meado en ella. El perro lo miraba con sus ojos ambarinos. «¿Hay huevos o no?» «Sí, pero...» «¿Y salchichas?» «No, claro que no. Seguro que has estado viviendo a base de gofres congelados. Y sopa. Sopa Campbell si bien te va. Iré a comprar al Publix y haré un inventario de la nevera para ver qué más necesitas». Era su hermana mayor, 5 años mayor. Prácticamente lo había criado a partir de la muerte de su madre, y Lloyd, de niño, nunca había sido capaz de llevarle la contraria. Ya eran viejos, y él seguía sin poder llevarle la contraria, y menos tras la pérdida de Marianne. Desde la desaparición de Mare, Lloyd se sentía como si tuviese un vacío donde antes tenía las tripas. Quizá ese vacío volviera a llenarse, quizá no. Los 65 años eran una edad un poco avanzada para la regeneración. Ahora bien, en cuanto al perro... Ahí sí iba a llevarle la contraria. Por amor de Dios, ¿en qué estaba pensando Betty? «No pienso quedármelo», dijo, hablando a la espalda de su hermana mientras ella, con sus piernas de cigüeña, entraba a fisgar en la cocina. «Si lo has comprado, puedes devolverlo». «No lo he comprado. La madre era una Border Collie de pura raza que se escapó y se apareó con el perro de un vecino. Ese era el Moody. El dueño consiguió regalar los otros 3 cachorros, pero esta es la más pequeña de la camada y nadie la quería. El dueño, un horticultor, estaba a punto de llevarla a la protectora cuando pasé por ahí y vi un cartel clavado a un poste telefónico. «¿Quién quiere un perro?», decía. «¿Y pensaste en mí?». Todavía observando al cachorro, que lo observaba a él. Las orejas levantadas parecían la parte más grande del animal. «Sí». «Estoy en pleno duelo, Beth». Ella era la única persona a la que expondría su situación tan a las claras. «Lo sé». Se oyó el traqueteo de las botellas en la nevera abierta. Lloyd veía la sombra de su hermana proyectada en la pared mientras ella, inclinada, reorganizaba. «Es una auténtica cigüeña», pensó, «una cigüeña humana, y seguro que vive eternamente». Una persona en duelo necesita algo en que ocupar la cabeza, algo que cuidar. Eso pensé al ver el cartel. No se trata de quién quiere un perro, se trata de quién lo necesita, y ese eres tú. Dios bendito, esta nevera es un criadero de moho, un experimento científico. ¡Qué asco! El cachorro se puso en pie, dio un paso vacilante hacia Lloyd, se lo pensó mejor, en el supuesto de que pensara, y volvió a sentarse. «Quédatelo tú». «Ni hablar. Jim es alérgico». «Betty, tienes 2 gatos. ¿No es alérgico a los gatos?» «Sí lo es, y con los gatos es suficiente. Si lo ves tan claro, llevaré al cachorro a la protectora de animales de Pompano Beach. Les dan 3 semanas antes de sacrificarlos. Es una monada de perrita. Ve, con ese pelo grisáceo. Puede que alguien se la lleve antes de que se le acabe el tiempo». Lloyd alzó la vista al techo, pese a que ella no lo veía. Eso mismo hacía a menudo a los 8 años cuando Beth lo amenazaba con zurrarle en el culo con la raqueta de bádminton si no recogía su habitación. Algunas cosas nunca cambian. «Preparémonos», dijo él. «Ahí viene uno de los chantajes emocionales de Beth Young». Ella cerró la nevera y regresó al salón. El cachorro le lanzó una ojeada y luego continuó inspeccionando a Lloyd. «Me voy al Publix, donde preveo gastar bastante más de $100. Te traeré el ticket de caja para que me lo reembolses». «¿Y qué se supone que tengo que hacer yo entre tanto?» «¿Por qué no vas conociendo a ese cachorro indefenso que te propones mandar a la cámara de gas?» Se agachó para dar unas palmadas en la cabeza a la perrita.
Fíjate en la expresión esperanzada de esos ojos. Lo que Lloyd vio en esos ojos ambarinos fue solo evaluación. ¿Y qué hago si se mea en la moqueta? Marianne la encargó poco antes de ponerse enferma. Beth señaló la correa de tamaño juguete que había dejado en el escabel. Sácala, enséñale los arriates de las flores de Marianne, invadidos por las malas hierbas. Y por cierto, esa alfombra está mugrienta. Cogió el bolso y se encaminó hacia la puerta a zancadas con aquellas piernas flacas suyas y el porte engreído de siempre. Un animal de compañía es, con diferencia, el peor regalo que se le puede hacer a una persona, dijo Lloyd. Lo leí en internet. Donde todo es verdad, supongo. Se detuvo y se volvió para mirarlo. La dura luz de septiembre en la costa oeste de Florida le iluminó el rostro, realzando la forma en que el carmín se le había corrido por las pequeñas arrugas en torno a la boca, y la forma en que los párpados inferiores empezaban a colgarle bajo los ojos, y la frágil espiral de venas que le palpitaban en el hueco de la sien. Pronto cumpliría 70 años. Su hermana, una mujer briosa, dogmática, atlética, discutidora e inflexible, era vieja ya. También lo era él. Los dos eran la prueba de que la vida en esencia era un breve sueño en una tarde de verano, solo que Betty tenía aún a su marido, 2 hijos adultos y 4 nietos, la grata multiplicación de la naturaleza. Él había tenido a Marianne, pero no hijos, y Marianne se había ido. ¿Debía sustituir a su mujer por un chucho? Era una idea tan trillada y tan poco realista como una postal de Hallmark. No pienso quedármela. Ella le lanzó la misma mirada que le dirigía a los 13 años, aquella con la que le decía que, si no espabilaba pronto, aparecería la raqueta de bádminton. Te la vas a quedar, al menos hasta que yo vuelva del Publix. Tengo que ocuparme de otros recados, y los perros mueren en los coches a altas temperaturas, sobre todo perros pequeños. Cerró la puerta. Lloyd Sunderland, jubilado, viudo desde hacía 6 meses, últimamente no muy interesado en la comida ni en ninguno de los otros placeres de la vida, se sentó a observar a esa inoportuna visitante tendida en la moqueta. La perra lo observó a él. ¿Tú qué miras, tonta?, preguntó. El cachorro se levantó y se le acercó. Caminaba con un balanceo como si pisara hierba alta. Volvió a sentarse junto a su pie izquierdo y alzó la vista. Lloyd bajó la mano cautamente en previsión de un mordisco. Sin embargo, la perra se la lamió. Lloyd cogió la correa de juguete y la prendió del pequeño collar rosa del cachorro. Vamos, alejémonos de la maldita moqueta ahora que aún estamos a tiempo. Tiró de la correa. El cachorro se quedó sentado mirándolo. Lloyd suspiró y lo cogió en brazos. La perra volvió a lamerle la mano, la llevó afuera y la dejó en el césped. Había que cortarlo, y el cachorro casi se perdió de vista. Beth también tenía razón sobre las flores. Estaban fatal, la mitad tan muertas como Marianne. Esa idea le arrancó una sonrisa, pero se sintió mala persona por concebir semejante comparación y sonreír. En el césped, el balanceo de la perra era aún más acusado. Caminó unos 10 o 12 pasos, agachó los cuartos traseros y orinó. Bien, pero ni aún así voy a quedarme contigo. No obstante, sospechaba ya que, cuando Beth regresara a Boca, la perra no viajaría con ella. No, esa ingrata visitante estaría ahí con él, en su casa a menos de 1 kilómetro del puente levadizo que comunicaba el Cayo con tierra firme. No saldría bien. Él no había tenido perro en su vida, pero hasta que encontrase a alguien a quien dársela, tal vez proporcionara algo que hacer aparte de ver televisión o sentarse delante del ordenador a jugar al solitario o navegar por webs que le habían parecido interesantes cuando se jubiló y para entonces lo aburrían mortalmente. Cuando Beth volvió, casi 2 horas más tarde, Lloyd estaba otra vez en su sillón y el cachorro yacía otra vez en la moqueta, dormido. Su hermana, a quien quería, pero que lo había exasperado toda la vida, lo exasperó más aún aquel día por presentarse con muchas más cosas de las que él preveía. Había comprado un saco grande de pienso para cachorros, orgánico, por supuesto, y un vaso grande de yogur natural, que añadido a la comida del cachorro, supuestamente fortalecía el cartílago de sus orejas como antenas parabólicas. También había comprado empapadores de adiestramiento, una cama de perro, 3 mordedores, 2 de ellos emitían molestos pitidos, y un parque infantil. Ese evitaría que el cachorro rondase de acá para allá por la noche, aclaró Beth. Por Dios, Betty, ¿cuánto ha costado ese parque?
Estaba rebajado en Target, dijo ella, eludiendo la pregunta de un modo en que él conocía bien. Es gratis, un regalo mío, y ahora que he comprado todo esto, ¿aún quieres que me la lleve? Si es así, te encargarás tú de las devoluciones. Lloyd estaba acostumbrado a que su hermana le ganara la partida. Probaré, pero no me gusta que se me cargue con esa responsabilidad. Siempre ha sido una déspota. Sí, dijo ella. Después de que muriera nuestra madre y mi papá siendo un borracho funcional pero básicamente inútil, no me quedó más remedio. Y ahora, ¿qué tal ese revuelto? De acuerdo. ¿Se ha meado ya en la moqueta? No. Se me hará. A Beth, de hecho, pareció complacerle la idea. ¿Cómo vas a llamarla? Si le pongo nombre, es mía, pensó Lloyd, aunque sospechaba que ya era suya, y que lo había sido desde ese primer lengüetazo de tanteo, tal como Mariana había sido suya desde el primer beso. Otra comparación estúpida, pero ¿acaso era posible controlar la forma en que la mente organizaba los pensamientos? No más de lo que podían controlarse los sueños. Lori. ¿Por qué Lori? No lo sé, se me acaba de ocurrir. Bueno, dijo ella, está bien. Lori lo siguió a la cocina con su balanceo. Lloyd recubrió la moqueta con los empapadores e instaló el parque en su dormitorio. Se atrapó de paso los dedos al montarlo. Luego fue a su despacho, encendió el ordenador y empezó a leer un artículo titulado «Así que tienes un cachorro nuevo». Hacia la mitad cayó en la cuenta de que Lori, sentada justo en su zapato, lo miraba. Decidió ir a darle de comer y encontró un charco de orina bajo el arco que separaba la cocina y el salón, a menos de 15 centímetros del empapador más cercano. Levantó a Lori, la colocó junto a la orina y dijo «¡Aquí no!». A continuación, la dejó en el empapador inmaculado. «¡Aquí sí!». Ella lo miró y después, caminando con su balanceo de cachorro, entró a la cocina, donde se tendió junto al fogón con el hocico apoyado en una pata y lo observó. Lloyd arrancó unas cuantas hojas de papel de cocina. Sospechó que iba a utilizar muchas a lo largo de la semana siguiente, poco más o menos. Una vez limpiado el charco, muy pequeño, eso sí, echó un cuarto de taza de comida para cachorros, la dosis recomendada según «Así que tienes un cachorro nuevo», en un bol de cereales y lo mezcló con yogur. El cachorro atacó de buena gana. Mientras lo observaba comer, sonó el teléfono. Era Beth, que llamaba desde un área de descanso en algún lugar desolado de Alligator Alley. «Tendrías que llevarla a un veterinario», instó. «Me he olvidado de decírtelo». «Ya lo sé, Betty», lo recomendaban en «Así que tienes un cachorro nuevo». Ella continuó como si él no hubiera hablado, otro rasgo que conocía bien. «Necesitará vitaminas, creo, y con toda seguridad un antiparasitario, para el gusano del corazón, más algo para las pulgas y las garrapatas. Me parece que es una pastilla que se toman con la comida. Además, habrá que vaciarla, esterilizarla, ya sabes, pero probablemente no antes de un par de meses». «Sí», contestó él, «sí me la quedo». Lori, tras terminar de comer, se encaminó hacia el salón. Con el estómago lleno, el balanceo era más acusado. A ojos de Lloyd parecía un poco borracha. «No te olvides de pasearla». «De acuerdo». Cada 4 horas, según «Así que tienes un cachorro nuevo», lo cual era ridículo. No tenía la menor intención de levantarse a las 2 de la madrugada para sacar a su inesperada huésped. La telepatía era otra de las especialidades de su hermana. «Seguramente estarás pensando que levantarte en plena noche será un incordio». «Se me ha pasado por la cabeza, sí». Beth hizo oídos sordos, cosa muy propia de ella. «Pero si es verdad que desde la muerte de Marianne tienes insomnio, no creo que te represente un gran esfuerzo». «Muy comprensivo y empático de tu parte». «A ver qué tal va. Solo digo eso. Dale una oportunidad a la chiquitina». Guardó silencio un momento. «Me tienes preocupada, Lloyd. Trabajé en una compañía de seguros durante casi 40 años y puedo decirte que los hombres de tu edad, tras la muerte de su esposa, tienen un riesgo de enfermedad mucho mayor. Y de muerte, claro». A esto, Lloyd no respondió. «¿Lo harás?» «¿Sí haré qué?» Como si no lo supiera. «Darle una oportunidad». Beth presionaba a Lloyd para arrancarle un compromiso que él no estaba dispuesto a asumir. Miró alrededor como si buscara inspiración y divisó una cagada, una sola salchicha pequeña.
exactamente en el mismo sitio donde antes estaba el charco de orina, a unos 15 centímetros del empapador más cercano. Bueno, la chiquitina ahora está aquí, dijo. Era lo máximo que podía ofrecer. Conduce con prudencia. A 100 kilómetros por hora todo el camino. Me adelantan mucho y algunos tocan la bocina, pero a más velocidad ya no me fío de mis reflejos. Lloyd se despidió, cogió otro puñado de hojas de papel de cocina y recogió la salchicha. Lori lo observó con sus ojos ambarinos, volvió a llevarla fuera, donde no hizo nada. Al cabo de 20 minutos, cuando terminó de leer el artículo sobre el adiestramiento de cachorro, encontró otro charco de orina bajo el arco, a 15 centímetros del empapador más cercano. Se agachó y apoyó las manos en las rodillas, notando el habitual pinchazo de advertencia en la espalda. «Aquí estás de prestado, perra». Ella lo miró. Ya entrada la tarde, después de otras 2 meadas, una de hecho en el empapador más cercano a la cocina, Lloyd prendió la correa de juguete del collar y, acarreando a Lori en la sangría del brazo como si fuera un balón de fútbol, la llevó afuera, la dejó en el suelo y la animó a seguir por el camino situado detrás de aquella pequeña urbanización. Llevaba a un canal poco profundo que, más allá, discurría por debajo del puente levadizo. En ese momento el tráfico de vehículos estaba detenido, en espera de que una embarcación a motor pasara de Oscars Bay al Golfo de México. El cachorro caminó con su balanceo de costumbre, deteniéndose de vez en cuando a olfatear matas de hierbajos que, desde su perspectiva, debían de parecer selvas impenetrables. Una pasarela ruinosa conocida como Camino de los 10 kilómetros, por alguna razón que Lloyd nunca había entendido, ya que no llegaba ni a los 2 kilómetros de longitud, corría paralela al canal, y el vecino de la casa de al lado se hallaba ahí en ese momento, entre 2 letreros en los que rezaba «Prohibido tirar basura» y «Prohibido pescar». Más adelante había otro en el que debería haberse leído «Cuidado con los caimanes», solo que habían sustituido caimanes por chamanes, con spray. Ver a Don Pitcher, con su elegante bastón de caoba y el bulto de su braguero, siempre provocaba en Lloyd un leve pero inconfundible estremecimiento de malévola satisfacción. Ese hombre era un disco rayado de tediosas opiniones políticas y también un incorregible cuervo carroñero. Si moría alguien en el vecindario, Don era el primero en enterarse. Si alguien atravesaba estrecheces económicas en el vecindario, también de eso se enteraba. La espalda de Lloyd ya no era lo que había sido, ni la vista ni el oído, pero aún le faltaban años para el bastón y el braguero. O eso esperaba. «Fíjate en ese yate», dijo Don cuando Lloyd llegó junto a él en la pasarela. Lori, quizá por miedo al agua, se rezagaba al extremo de la correa. «¿Cuántos pobres crees que comerían con eso en África?» «Ni siquiera la gente hambrienta se comería un barco». «Don, ya sabes lo que quiero». ¿Qué traes ahí? ¿Un cachorro? Es monísimo». «Monísima», corrigió Lloyd. «Se la cuido a mi hermana». «Hola, bonita», saludó Don, inclinándose y tendiéndole la mano. Lori retrocedió y ladró por primera vez desde que Beth se había presentado con ella. 2 ladridos agudos y potentes. Luego, silencio. Don se irguió. «No es muy amistosa, ¿no?» «No te conoce». «¿Se caga por todas partes?» «No mucho», contestó Lloyd, y durante un rato contemplaron el yate, que seguramente pertenecía a algún de los ricachones del extremo norte de Cayo Víbora. Lori se sentó en el borde de la pasarela astillada y observó a Lloyd. «Mi mujer no quiere saber nada de perros», dijo Don. «Según ella, no hacen más que ensuciar y dar problemas. Yo tuve una de niño, una buena collie, se cayó a un pozo. La tapa estaba podrida y se fue para abajo. Hubo que sacarla con un... ¿cómo se llame?» «¿En serio?» «Sí, con esa ve con cuidado cerca de la carretera. Si se te escapa y la cruza, despídete. Fíjate en el tamaño de ese puto barco. Te apuesto lo que quieras a que encalla». El yate no encalló. Cuando el puente levadizo se cerró y el tráfico volvió a moverse, Lloyd miró al cachorro y lo vio dormido a su lado. Lo cogió en brazos. Lori abrió los ojos, le lamió la mano y se durmió otra vez. «Tengo que volver y preparar algo de cena. No te canses, Don». «Lo mismo digo, y vigila a ese cachorro o lo morderá todo». «Tengo unos cuantos juguetes para que muerda». Don sonrió mostrando unos dientes disparejos que dieron escalofríos a Lloyd.
Preferirá los muebles, ya lo verás. Espera y verás. Esa noche, mientras veía las noticias en televisión, Lori se acercó al sillón y emitió aquellos dos mismos ladridos agudos. Lloyd observó la mirada fija en sus ojos brillantes, sopesó los pros y los contras, y acto seguido la cogió y se la acomodó en el regazo. Méate encima de mí y eres perra muerta. No se meó encima de él, se quedó dormida con el hocico bajo la cola. Lloyd la acarició distraídamente mientras veía imágenes de un atentado terrorista en Bélgica, tomadas con un teléfono móvil. Cuando terminó el noticiario, sacó a Lori una vez más llevándola en la sangría del brazo como si fuera un balón. Le prendió la correa y la dejó pasear hasta el borde de Oscar Road, donde el cachorro se agachó e hizo sus cosas. Esa es la idea. Métetela en la cabeza. A las 9 revistió el suelo del parque infantil con una capa doble de empapadores. Ya veía que tendría que comprar más al día siguiente, junto con un papel de cocina, y la dejó dentro. La perrita se sentó y lo observó. Cuando le dio agua en una taza de té, bebió a lengüetazos durante un momento y luego se tendió sin dejar de observarlo. Lloyd se desvistió y, en ropa interior, se tendió también él, sin molestarse en taparse. Sabía por experiencia que, si se tapaba, a la mañana siguiente encontraba la colcha en el suelo por lo mucho que se revolvía. En cambio, esa noche se durmió de inmediato y no despertó a las 2, al oír unos gañidos agudos. Lori yacía con el hocico metido entre los barrotes del parque como un recluso solitario en una celda de aislamiento. Había varias salchichas en los empapadores, considerando que a esas horas de la noche había en Oscar Road pocos transeúntes, o ninguno que pudiera ofenderse al ver a un hombre en calzoncillos y camiseta de tirantes. Lloyd se calzó los crocs y sacó a su visitante, que era como pensaba aún en Lori. La dejó en la superficie de conchas machacadas del camino de acceso. Se paseó un poco con su balanceo, olfateó un manchurrón de excremento de pájaro y se meó encima. Lloyd le repitió que esa era la idea y que se la metiera en la cabeza. La perra se sentó y miró la carretera vacía. Lloyd contempló las estrellas. Pensó que nunca había visto tantas, pero enseguida llegó a la conclusión de que sí debía de haberlas visto, aunque no últimamente. Intentó recordar cuándo había estado fuera en casa a las 2 de la madrugada por última vez, y no pudo. Observó la Vía Láctea, casi fascinado, hasta que cayó en la cuenta de que estaba durmiéndose de pie. Llevó al cachorro adentro. Lori lo observó en silencio mientras cambiaba los empapadores que ella había ensuciado. También había pequeñas manchas amarillas en 2 de ellos, pero los gemidos empezaron otra vez en cuanto le dejó en el parque. Se planteó llevársela a la cama, pero era una idea pésima, según Así que tienes un cachorro nuevo. La autora, una tal Susan Morris, doctora en veterinaria, lo afirmaba de manera inequívoca. Una vez que tomes ese camino, tendrás muchos problemas para volver atrás. Además, no le gustaba la idea de despertarse y encontrar una de esas pequeñas salchichas marrones en el lado de la cama en el que antes dormía su mujer. Entró en la habitación que Marianne llamaba su guarida. Casi todas sus cosas seguían allí, porque Lloyd, a pesar de las encarecidas sugerencias de su hermana, aún no se había armado de valor para vaciar el cuarto. En esencia, había procurado mantenerse alejado de ahí desde la muerte de Marianne. Le dolía incluso mirar las fotos de la pared, y más a las 2 de la madrugada. Pensaba que una persona tenía la sensibilidad más a flor de piel a altas horas de la noche. Uno no empezaba a fortalecerse de nuevo hasta las 5, cuando asomaba por el este la primera luz del alba. Marianne nunca había dado salto al iPod, pero el reproductor de CD portátil que se llevaba a las reuniones de su grupo de ejercicio 2 veces por semana se hallaba en la estantería, encima de su reducida colección de discos. Abrió el compartimento de las pilas y no vio corrosión en las AAA. Fue pasando los CDs, se detuvo en Hall & Oates y luego saltó a grandes éxitos de Joan Baez. Insertó el disco, que giró satisfactoriamente cuando cerró la tapa. Se lo llevó al dormitorio. Lori dejó de gimotear en cuanto lo vio. Pulsó el botón de reproducción y Joan Baez comenzó a cantar The Night They Drove Old Dixie Down. Colocó el reproductor de CD en uno de los empapadores limpios. Lori lo olfateó y luego se tumbó al lado, casi tocando con la nariz la etiqueta de Daimo, en la que se leía propiedad de Marianne Sunderland. ¿Servirá? Espero que sí, maldita sea. Volvió a la cama y se tendió con las manos bajo la almohada, donde estaba más fresco. Escuchó la música. Cuando Baez cantó Forever Young, lloró.
Qué previsible, pensó, todo un tópico. Luego se durmió. Septiembre dio paso a octubre, el mejor mes del año en el norte del estado de Nueva York, donde Marianne y él habían vivido hasta su jubilación, y en la humilde opinión de Lloyd, IMHO, como abreviaban en Facebook en inglés, el mejor mes también ahí abajo, en la costa oeste de Florida. Los peores calores habían pasado ya, pero los días aún eran cálidos, y las noches frías de enero y febrero quedaban todavía en el siguiente calendario. La mayoría de los jubilados invernantes también regresarían en el calendario siguiente. El puente levadizo Oscar, en lugar de abrirse y cerrarse 50 veces al día, solo obstruiría el tráfico 10 o 12 veces, y el tráfico que obstruir era mucho más escaso. El Rattler Fish House abrió después de su paréntesis de 3 meses, y se permitía la entrada de perros al llamado Patio de los Cachorros. Lloyd llevaba a Lori ahí a menudo, tras recorrer juntos parsimoniosamente el camino de los 10 kilómetros contiguo al canal. Lloyd levantaba a la perrita ahí donde la cortadera invadía la pasarela. Ella trotaba con facilidad bajo las hojas colgantes de las palmeras enanas, entre las que Lloyd tenía que abrirse paso con la cabeza gacha, extendiendo el brazo para apartar las frondas más espesas, siempre temiendo que le cayese en el pelo alguna rata de árbol, aunque eso nunca ocurrió. Cuando llegaban al restaurante, Lori se sentaba en silencio junto a su zapato bajo el sol, y de vez en cuando Lloyd la recompensaba por su buen comportamiento con una de las patatas fritas que acompañaban el pescado. Las camareras le hacían alaracas y se agachaban a acariciarle el pelo gris a su lado. Bernadette, la recepcionista, le cogió especial apego. «Esa cara», decía siempre, como si eso lo explicara todo. Se arrodillaba al lado de Lori, lo que proporcionaba a Lloyd una excelente y siempre bien recibida perspectiva de su escote. «¡Oh, qué carita!». Lori aceptaba estas atenciones, aunque no parecía anhelarlas. Sencillamente se quedaba sentada y examinaba a su nueva admiradora antes de volver a fijar la atención en Lloyd. Tal vez parte de esa atención tuviera que ver con las patatas fritas, pero no toda. Lo miraba con el mismo interés cuando él veía la televisión, hasta que, claro, se quedaba dormida. Aprendió a hacer sus necesidades fuera de casa enseguida y, pese al augurio de Don, no mordió los muebles, mordió sus juguetes, que se multiplicaron pasando de 3 a 6 y de 6 a 12. Lloyd encontró una vieja caja de rejilla para guardarlos. Por la mañana, Lori visitaba la caja, apoyaba las patas delanteras en el borde y examinaba el contenido tal como un comprador evaluaba la fruta y la verdura en Publix. Al cabo de un momento, escogía uno, se lo llevaba al rincón y mordisqueaba hasta que se aburría. Entonces volvía a la caja y elegía otro. Al final del día, quedaban todos desperdigados por el dormitorio, el salón y la cocina. La última tarea de Lloyd antes de acostarse era recogerlos y devolverlos a la caja. No por el desorden, sino por la aparente satisfacción que experimentaba la perra al inspeccionar el botín reunido cada mañana. Beth llamaba con frecuencia para interesarse por sus hábitos alimenticios, recordarle los cumpleaños y aniversarios de viejos amigos y parientes aún más viejos, y mantenerlo al corriente de las defunciones. Siempre terminaba preguntándole si Lori seguía en su periodo de prueba. Lloyd contestó que sí hasta un día a mediados de octubre. Acababan de volver del Fish, y Lori dormía boca arriba en medio del salón, con las patas orientadas hacia los 4 puntos cardinales. La brisa generada por el aparato de aire acondicionado le agitaba el pelaje del vientre, y Lloyd tomó conciencia de que era preciosa. No era una opinión fruto de la sensiblería, sino un hecho de la naturaleza. Eso mismo pensaba con respecto a las estrellas cuando las sacaba para el último pipí de la noche. «No, me parece que ya hemos superado el periodo de prueba, pero si vives más que yo, Betty, tendrás que quedártela, y a la mierda las alergias de Jim, o si no, buscarle una buena casa». «Recibido, Rubber Duck», respondió Beth. Eso de Rubber Duck lo había oído en una antigua canción de camioneros de los años 70 y se le había quedado grabado. Era otro detalle de ella que Lloyd encontraba entrañable y exasperante al mismo tiempo. «Me alegro de que esté saliendo bien», bajó la voz. «Para serte sincera, tenía mis dudas». «¿Por qué la trajiste entonces?» «Un tiro al aire. Sabía que necesitabas algo que diera más trabajo que un pez de colores. ¿Ha aprendido a ladrar?» «Es más bien un aullido».
Lo hace cuando viene el cartero o el mensajero de UPS, o si Don se pasa a tomar una cerveza. Solo 2 veces. Y listo. ¿Cuándo vas a venir por aquí? La última vez fui yo, ahora te toca a ti bajar hasta aquí. Tendré que llevar a Lori. No pienso dejársela a Don y a Evelyn Pitcher. Mirando a su cachorro dormido, comprendió que por nada del mundo se lo dejaría a nadie. Lo inquietaba dejarla sola incluso en las breves visitas al supermercado, y siempre sentía alivio al verla esperando en la puerta cuando llegaba a casa. Pues tráela, me encantaría ver cuánto ha crecido. ¿Y las alergias de Jim? A la mierda las alergias, dijo, y riéndose, colgó. Tras los aspavientos y exclamaciones dedicados a Lori, quien, aparte de una parada para vaciar la vejiga, había dormido en el asiento trasero todo el viaje hasta Boca, Beth volvió a sus habituales prioridades de hermana mayor. Si bien podía agobiarlo con respecto a muy diversos temas, su virtuosismo en ese sentido era notable. En esa ocasión, su principal preocupación era el Dr. Albrecht y la conveniencia de que Lloyd lo visitara para someterse a un chequeo que venía aplazando desde hacía tiempo. «Aunque tienes buen aspecto», comentó ella. «Debo admitirlo. De hecho, incluso se te ve moreno, en el supuesto de que no sea ictericia». «Es por el sol. Saco a Lori a pasear 3 veces al día, por la playa y cuando nos levantamos, por el camino de los 10 kilómetros hasta el Fish House, donde como, y otra vez por la playa al final del día, para ver la puesta de sol. A ella no le interesa. Los perros no tienen sentido de la estética, pero yo lo disfruto». «¿La llevas de paseo por la pasarela del canal? Por Dios, Lloyd, está en un estado lamentable. El día menos pensado se hundirá bajo tus pies y te caerás al canal, junto con esta princesa», frotó la cabeza de Lori. «Lleva ahí 40 años como mínimo. Creo que aguantará más que yo». «¿Has llamado ya al médico para pedir hora?» «No, pero lo haré». Beth le ofreció su propio móvil. «Hazlo ya, ¿por qué no? Quiero ver cómo lo haces». Lloyd adivinó por la expresión de sus ojos que no esperaba que él condescendiese, y esa fue una de las razones por las que aceptó, pero no la única. En los últimos años temía las visitas al médico ante la posibilidad de que llegara el día, idea fomentada sin duda por demasiadas series de televisión, en que el médico lo mirara muy serio y dijera: «Tengo una mala noticia». En ese momento, en cambio, se encontraba bien. Se notaban las piernas un poco agarrotadas por la mañana al levantarse, debido seguramente a tantos paseos, y la espalda le crujía más que nunca, pero cuando dirigía la atención hacia su interior, no detectaba nada preocupante. Sabía que en el cuerpo de un viejo podían crecer cosas malas sin dejarse sentir durante bastante tiempo, desarrollándose con sigilo hasta el momento de acometer, pero nada había evolucionado dentro de él hasta el punto de manifestarse externamente. Ni heces ni esputos sanguinolientos, ningún dolor agudo en el vientre, ningún problema para tragar, ninguna molestia al orinar. Llegó a la conclusión de que era mucho más fácil ir al médico cuando el cuerpo te decía que no había motivos para ir. «¿Por qué sonríes?», preguntó Beth con tono de recelo. «Por nada, dame eso». Tendió la mano hacia el móvil. Ella lo apartó. «Si de verdad tienes intención de hacerlo, usa el tuyo». 2 semanas después del chequeo, el Dr. Albrecht le pidió que fuera a comentar los resultados. Había salido bien. «¿De peso? Estás más o menos donde debes estar. La tensión arterial es correcta y los reflejos también. El colesterol está mejor que la última vez que nos permitió extraerle un poco de sangre». «Hacía bastante tiempo, ya lo sé», dijo Lloyd. «Quizá demasiado». «Nada de quizá. En cualquier caso, no es necesario medicarlo por el momento, cosa que debería considerar una victoria. Al menos la mitad de los pacientes de su edad se medican». «Camino mucho», contestó Lloyd. «Mi hermana me regaló un perro, un cachorro». «Los cachorros son la idea de que Dios tiene el programa de ejercicio perfecto. Y por lo demás, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleva?» Albrecht no necesitaba ser más concreto. Marianne también había sido paciente suya, y mucho más estricta que su marido con respecto a los chequeos semestrales. Muy proactiva en todos los aspectos de la vida. Así era Marianne Sunderland. Pero con el tumor que primero la privó de inteligencia y luego la mató, de nada servía la proactividad. «Un glioblastoma», pensó Lloyd. Era la idea que Dios tenía de una bala de calibre 45. «Bastante bien», respondió Lloyd. «Vuelvo a dormir. Me acuesto cansado casi todas las noches, y eso ayuda». «¿Por el perro?» «Sí, sobre todo».
Debería llamar a su hermana y darle las gracias, dijo Albright. Lloyd pensó que era buena idea. La llamó esa tarde y se lo agradeció. Beth contestó que de nada, de nada. Lloyd llevó a Laurie a la playa y la paseó. Contempló la puesta de sol. Laurie encontró un pez muerto y meó encima. Los dos volvieron a casa satisfechos. El 6 de diciembre de ese año empezó como cualquier otro día, con un paseo por la playa seguido del desayuno. Pienso en Guinness Burger para Laurie, un huevo revuelto con pan tostado para Lloyd. Nada presagiaba que Dios estaba martillando su pistola de calibre 45. Lloyd vio la primera hora del programa Today y luego fue a la guardia de Marianne. Había accedido a llevar la contabilidad del Fish House y de concesionario de coches de Sarasota. Era una actividad relajada, sin el menor estrés, y aunque tenía cubiertas sus necesidades económicas, le complació volver a trabajar, y descubrió que el escritorio de Marianne le gustaba más que el suyo. También le gustaba su música, siempre le había gustado. Pensaba que Marianne se habría alegrado de saber que se utilizaba su espacio. Laurie se sentó junto a la silla, mordisqueando pensativamente su conejo de juguete, y luego se echó una siesta. A las 10:30 guardó el archivo y se apartó del ordenador. Hora del tentempié, chica. Ella lo siguió a la cocina y aceptó un rollito masticable de cuero. Lloyd tomó leche y un par de galletas que habían llegado esa mañana temprano en un paquete. Regalo de Beth. Estaban quemadas por la base. Las galletas de Navidad quemadas eran otra de las especialidades de Beth, pero eran comestibles. Leyó un rato. Había emprendido la lectura de la voluminosa obra completa de John Sandford, hasta que reclamó su atención un tintineo familiar. Era Laurie, junto a la puerta de entrada. La correa colgaba enrollada del pomo, y el mosquetón de acero oscilaba cuando la empujaba con el hocico. Lloyd consultó su reloj y vio que eran las 12 menos cuarto. Vale, de acuerdo. Le prendió la correa, se palpó el bolsillo delantero izquierdo para asegurarse de que llevaban la cartera y se dejó arrastrar por Laurie hacia la intensa luz del mediodía. Mientras recorrían el camino de los 10 kilómetros, vio que Don había empezado a colocar su habitual colección de espantosos adornos navideños de plástico. Un Belén sagrado, un enorme Papá Noel de plástico profano y una serie de gnomos de jardín engalanados para conferirles aspecto de elfos. Surrealista. Pronto, Don arriesgaría la vida encaramándose a una escalera de mano para colocar guirnaldas de bombillas intermitentes, con lo que el bungalow de los Pitcher parecería el casino fluvial más pequeño y más hortera del mundo. En años anteriores, los adornos de Don entristecían a Lloyd, pero ese día se rió. Había que reconocerle el mérito al muy capullo. Tenía artritis, estaba mal de la vista y le dolía la espalda, pero no se rendía. Para Don era la Navidad o la muerte. Evelyn salió a la terraza trasera de los Pitcher. Llevaba una bata rosa mal abotonada, lucía manchas de alguna crema de color amarillo blancuzco en las mejillas y tenía el cabello alborotado. Con los mechones apuntando en todas direcciones, Don había confiado a Lloyd que a su mujer empezaban a patinarle las neuronas, y aquel día, desde luego, daba esa impresión. ¿Has visto a ese hombre?, preguntó ella a voz en grito. Laurie alzó la vista y le dirigió su característico saludo. ¿A quién? ¿A Don? No, a John Wayne. Pues claro que a Don. ¿A quién si no? No, contestó Lloyd. Pues si lo ves, dile que deje de hacer el tonto por ahí y que acabe de poner los puñeteros adornos. Las luces se caen y los Reyes Magos siguen en el garage. Ese hombre está como un cencerro. Se lo diré si lo veo. Evelyn se dobló por encima de la barandilla hasta inclinarse de un modo alarmante. Un perro bonito. Eso que llevas ahí, ¿cómo se llama? Laurie, le dijo Lloyd como muchas veces antes. Ah, es una perra, una perra, una perra, exclamó Evelyn en una especie de fervor shakespeariano y soltó una carcajada. Me alegraré cuando pase la puñetera Navidad. Eso también puedes decírselo. Se irguió. Un alivio. Lloyd dudaba de que hubiese sido capaz de cogerla si se hubiese caído, y volvió a entrar. Laurie se levantó y fue al trote hacia la pasarela, guiada por el olor a patatas fritas que flotaban desde el Fish House. Lloyd la siguió, impaciente por pedir un filete de salmón asado sobre un lecho de arroz. Los fritos habían empezado a sentarle mal.
El canal serpenteaba, el camino de los 10 kilómetros serpenteaba con él, curvándose lánguidamente a un lado y al otro, ceñido a la orilla poblada de la maleza. Faltaban tablones aquí y allá. Lori se detuvo a observar un pelícano que se abatía en picado y ascendía con un pez retorciéndose en la bolsa del pico. Luego siguieron adelante. Paró ante una mata de cortadera que asomaba entre dos tablones alabados y separados. Lloyd la cogió por debajo del vientre para ayudarla a pasar. Pesaba ya demasiado para carrearla como un balón. Algo más allá, poco antes de la curva siguiente, las palmeras enanas habían formado un arco a baja altura por encima de la pasarela. Lori, con su tamaño, podía cruzar por debajo, pero se detuvo con la cabeza al frente y ladeada. Lloyd la alcanzó y se agachó para ver qué miraba. Era el bastón de Don Pitcher, y, aunque era de robusta caoba, la mitad inferior presentaba una raja desde la contera de goma. Lloyd lo cogió y advirtió 3 o 4 gotas de sangre en la madera. Eso no es buena señal. Creo que mejor será que Pero Lori echó a correr y le arrancó la correa de la mano. Desapareció bajo el arco verde, seguida por el tintineo de la asa de la correa que arrastraba por el suelo. Poco después empezaron los ladridos. No solo su habitual doble aullido, sino una andanada de sonidos más que apremiantes. Alarmado, Lloyd se agachó para pasar por debajo de las palmeras, blandiendo el bastón a uno y otro lado para apartar las frondas. Las ramas, al volver, le azotaron la cara y le arañaron las mejillas y la frente. En algunas vio gotas y manchas de sangre. En los tablones había más sangre. Al otro lado, Lori se había plantado con las patas delanteras separadas, el lomo inclinado hacia adelante y el hocico en contacto con el suelo. Ladraba a un caimán. Era de color verde oscuro, un ejemplar adulto totalmente crecido de al menos 3 metros de largo. Miraba con sus ojos muertos, sin brillo, al perro de Lloyd, que le ladraba, a horcajadas sobre el cuerpo de Don Pitcher. Apoyaba el morro plano en forma de pala en el cuello bronceado de Don y mantenía las patas delanteras, cortas y escamosas, aferradas de forma posesiva a los hombros huesudos de Don. Era el primer caimán que veía Lloyd desde un viaje con Marianne a los Jungle Gardens de Sarasota. Y de eso hacía años. La parte superior de la cabeza de Don prácticamente había desaparecido. Lloyd vio el hueso astillado entre lo que quedaba del pelo de su vecino. En la mejilla, una mancha de sangre empezaba a secarse. La surcaban vetas de una sustancia blanquecina. Lloyd cayó en cuenta de que estaba viendo restos del cerebro de Don Pitcher. El hecho de que Don hubiera estado pensando con esa misma sustancia tan solo unos minutos antes parecía privar de sentido al mundo entero. La correa de Lori colgaba por el borde de la pasarela y se había hundido en el canal. La perra seguía ladrando. El caimán la observaba, de momento inmóvil. Parecía en extremo estúpido. ¡Lori! ¡Calla! ¡Calla, joder! Se acordó de Evelyn Pitcher en la terraza trasera, como una actriz en el proscenio de un trato exclamando: ¡Ah! ¡Una perra! ¡Una perra! ¡Una perra! Lori dejó de ladrar, pero siguió emitiendo profundo sonido gutural. Parecía haberse convertido en un perro del doble de grande, porque tenía erizado el pelaje gris plomizo no solo en el cuello, sino por todo el cuerpo. Lloyd apoyó una rodilla en el suelo sin quitar ojo al caimán, hundió la mano en el canal y buscó a tientas la correa. La encontró, sacó el asa del agua, la agarró y volvió a erguirse. Tiró de la correa. Al principio fue como tratar de arrastrar un poste hincado en la tierra. Tan firmemente afianzada estaba Lori. Pero al final, la perra se volvió hacia él. En ese momento, el caimán alzó la cola y la bajó de nuevo con un golpe sordo que salpicó agua e hizo temblar la pasarela. Lori se encogió, saltó sobre las zapatillas de Lloyd, le vibraba todo el cuerpo como si la recorriera una descarga eléctrica. Tenía los ojos tan abiertos que se le veía el blanco alrededor de las pupilas. En un primer momento, Lloyd, atónito al ver al caimán a horcajadas sobre el cadáver de su vecino, no sintió miedo, y cuando salió de su asombro, lo que sintió no fue miedo, sino una rabia protectora. Desprendió la correa del collar de Lori y la dejó caer. ¡Vete a casa! ¿Me oyes? ¡Vete a casa! ¡Yo te sigo! Todavía atento al caimán, que no apartaba la mirada de él, se agachó. Había cargado con Lori como si fuese un balón de fútbol muchas veces cuando era más pequeña. Esta vez
la lanzó hacia atrás por entre las piernas como si en efecto fuese un balón, directamente hacia el arco formado por las palmeras. No tuvo tiempo para comprobar si la perra se marchaba. El caimán se abalanzó hacia él, avanzó a una velocidad increíble, arrojando el cuerpo de Don 1 o 2 metros atrás con las patas traseras al impulsarse. Abrió la boca y enseñó los dientes parecidos a una cerca de estaca sucia. En su lengua correosa, de un negro rosado, Lloyd vio jirones de la camisa de Don. Blandiendo el bastón en un movimiento lateral, asestó un golpe al animal, lo alcanzó en la cabeza, por debajo de uno de aquellos ojos extrañamente inexpresivos, y el bastón se partió a lo largo de la raja en la caoba. El fragmento desprendido voló en el aire y fue a caer al canal. El caimán se detuvo un instante, como si se sorprendiera, y después siguió adelante. Lloyd oyó el repiqueteo de las garras en la madera con la boca abierta de par en par. Arrastraba la mandíbula inferior por la pasarela. Lloyd no pensó en nada. Una parte más profunda de él tomó el control de la situación. Hincó el extremo irregular de lo que quedaba del bastón de Don en la carne blancuzca del costado de la cabeza en forma de pala del caimán. Agarrando la empuñadura con las 2 manos, se echó hacia adelante con todo su peso y empujó tanto como pudo. El caimán se desplazó a un lado unos instantes. Antes de que pudiera recuperarse, se oyó una sucesión de crujidos rápidos, como las balas de fogueo de la pistola de un juez de salida. Parte de la vieja pasarela cedió, y la mitad superior del caimán cayó al canal. Dio un coletazo en los tablones deformados y el cadáver de Don salió despedido. El agua se agitó. Lloyd pugnó por recuperar el equilibrio y retrocedió justo cuando el caimán asomaba la cabeza y cerraba las fauces con un chasquido. Sin apuntar, Lloyd lanzó otra estocada con el bastón, y la punta irregular penetró en el ojo del caimán. El animal reculó, y si Lloyd no hubiera soltado la empuñadura curva del bastón, se habría visto arrastrado al agua sobre él. Se dio media vuelta y echó a correr entre las palmeras con los brazos extendidos al frente, esperando que en cualquier momento el caimán le mordiera desde atrás o lo lanzara hacia arriba si nadaba por debajo de la pasarela. Plantaba las patas en el fondo turbio y embestía los tablones para darle alcance. Salió por el otro lado del arco de frondas, manchado de sangre de Don y de sus propios arañazos. Lori no se había marchado a casa. Lo esperaba a 3 metros, y al verlo, corrió hacia él. Contrajo las patas traseras y saltó. Lloyd la cogió al vuelo, como un balón de fútbol, como si capturase un pase largo, y corrió, casi sin darse cuenta de que Lori se revolvía entre sus brazos, gimoteaba y le cubría la cara lengüetazos desesperados. Aunque ese lo recordaría más tarde, lo llamaría besos. En cuanto dejó atrás la pasarela y pisó el camino de conchas, volvió la vista atrás, esperando ver que el caimán los persiguiera por la pasarela con su espeluznante e inesperada velocidad. Cuando había recorrido medio camino hasta casa, le flojearon las piernas y se sentó. Lloró y se estremeció todo él. Miraba atrás una y otra vez, atento a la posible aparición del caimán. Lori seguía lamiéndole la cara, pero los temblores habían empezado a remitir. Cuando Lloyd se sintió capaz de andar de nuevo, llevó en brazos a Lori el resto del camino. Se sintió 2 veces al borde del desmayo y tuvo que parar. Evelyn volvió a salir a la terraza cuando él se acercaba, extenuado, a la puerta de atrás. Ya sabes que si cargas así con un perro de acá para allá, querrá que lo haga siempre. ¿Has visto a Don? Tiene que acabar de poner los adornos de Navidad. ¿Acaso no veía la sangre?, se preguntó Lloyd, o no quería verla. Ha habido un accidente. ¿Qué tipo de accidente? ¿Ha chocado a alguien con el puñetero puente levadizo? Ve dentro, dijo Lloyd. Él entró en casa sin esperar a ver si ella también lo hacía. Llenó de agua limpia el tazón de Lori, y ella bebió con avidez. Entretanto, Lloyd llamó al 911. La policía debió de presentarse en casa de los Pitcher justo después de rescatar el cadáver de Don, porque Lloyd oyó gritar a Evelyn. Posiblemente esos gritos no se prolongaron mucho, pero se le hicieron eternos. Se planteó ir allí, tratar de consolarla, quizá, pero no se vio capaz de hacerlo. No recordaba haberse sentido nunca tan cansado, ni siquiera después de los entrenamientos de fútbol con el equipo del instituto en las tardes calurosas de agosto. Lo único que quería era quedarse sentado en el sillón con Lori en el regazo.
se había dormido con el hocico en la cola. La policía fue a interrogarlo. Después de escucharlo, le dijeron que había tenido una suerte extraordinaria. Al margen de la suerte, ha reaccionado usted con unos reflejos impresionantes, comentó un policía, usando de esa manera el bastón del señor Pitcher. Aún así, me había atrapado si la parte exterior de la pasarela no hubiera cedido, contestó Lloyd. Probablemente habría atrapado también a Lori, porque Lori no se había ido a casa. Lori había esperado. Esa noche la acostó con él en la cama. Lori durmió en el lado de Marianne. Lloyd, por su parte, apenas pegó ojo. Cada vez que lo vencía el sueño, se acordaba del caimán a horcajadas sobre el cuerpo de Don con esa actitud tan posesiva, sus ojos negros, la expresión semejante a una sonrisa, la imprevista velocidad cuando se abalanzó hacia él. Entonces acariciaba a la perra que dormía a su lado. Beth llegó de Boca al día siguiente, lo reprendió, pero no antes de abrazarlo y besarlo repetidas veces, lo que recordó a Lloyd los desesperados lengüetazos de Lori cuando él había salido de entre la maraña de palmeras. «Te quiero, pedazo de tonto», dijo Beth. «Gracias a Dios estás vivo». Luego levantó a Lori y la abrazó. Lori lo soportó con paciencia, pero en cuanto Beth la dejó, se fue a buscar su conejo de goma. Se lo llevó al rincón, donde lo hizo chirriar varias veces. Lloyd se preguntó si acaso se imaginaba que estaba destrozando al caimán, y se dijo que era una estupidez. Uno no debía convertir a los animales en algo que no eran. Eso no lo había leído en «Así que tienes un cachorro nuevo». Era una de esas cosas que uno averigua por sí mismo. El día después de la visita de Beth, un guardabosques de la Comisión de Pesca y Fauna de Florida fue a ver a Lloyd. Se sentaron en la cocina y el guardabosques, que se llamaba Gibson, aceptó un vaso de té helado. Lori se entretuvo olfateándole las botas y los bajos del pantalón durante un rato y luego se hizo un ovillo debajo de la mesa. «Hemos atrapado al caimán», dijo Gibson. «Tiene usted suerte de estar vivo, señor Sunderland. Era de los grandes el puñetero». «Lo sé». «¿Lo han sacrificado?» «Todavía no, y aún no está claro si debe hacerse o no. Cuando atacó al señor Pitcher, protegía sus huevos». «¿Un nido?» «Exacto». Lloyd llamó a Lori. Esta se acercó, la cogió en brazos y empezó a acariciarla. «¿Cuánto tiempo llevaba ahí ese bicho? Yo voy al fish house con mi perra casi a diario por esa pasarela». «El periodo de incubación normal es de 65 días». «¿Ese bicho llevaba ahí todo ese tiempo?» Gibson asintió con la cabeza. «Prácticamente sí, oculto entre la maleza y la cortadera». «¿Viéndonos pasar?» «A usted y a cualquiera que usara esa pasarela. El señor Pitcher debió de hacer algo, no a propósito, que lo excitó. Bueno». Gibson se encogió de hombros. «No fue por instinto maternal. No creo que pueda describirse así, pero las hembras están programadas para proteger el nido». «Seguramente agitó el bastón en dirección al animal», dijo Lloyd. «Siempre andaba agitando ese bastón. Puede que incluso la golpeara, o golpeara el nido». Gibson se terminó el té helado y se levantó. «He pensado que querría saberlo». «Gracias». «De nada. Es un perro bonito ese que tiene ahí». «Border Collie y qué más». «Moody». «Ya, claro, ahora lo veo. E iba con usted ese día». «Delante de mí. De hecho, ella lo vio primero». «También ella tiene suerte de estar viva». «Sí». Lloyd la acarició. Lori lo miró con sus ojos ambarinos. Él se preguntó, como casi siempre, qué era lo que la perra veía en la cara que miraba la suya. Al igual que las estrellas que Lloyd contemplaba al sacarla por la noche, era un misterio. Y estaba bien que así fuera. Un poco de misterio estaba bien, sobre todo cuando ya quedaban pocos años. Gibson le dio las gracias por el té helado y se marchó. Lloyd siguió ahí sentado un rato, deslizando la mano por el pelaje gris plomizo. Luego dejó a la perra en el suelo para que siguiera con sus asuntos. Es así como termina el relato del día de hoy, llamado Lori. Díganme, si es posible, aquí en los comentarios, quién de ustedes es amante de los perros y quién genuinamente cree que son ángeles que vienen a protegernos. Por mi parte ha sido todo, me retiro,
no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.